Entonces en algún momento podemos preguntarnos, bueno, si que quiero hacer el proceso inverso, dada una función, quiero encontrar la función que va a tener esa derivada, ese proceso se va a conocer como antiderivación, o como vamos a verlo, va a ser la integral indefinida de una función. Entonces ahí tenemos esta definición de la antiderivada, que ahora tenemos que pensar en reversa. Y es que desafortunadamente tenemos que integrar porque hay otros problemas donde les dan la razón de cambio y uno quiere encontrar cuál es la función original. Entonces todo eso es lo que se conoce como antiderivación. Yo creo que los voy a dejar. Aquí se pueden dejar. Entonces digamos, por ejemplo, cómo calculan un excedente del consumidor, integrando, cómo van a calcular cuál es el valor de una inversión en el tiempo, también integrando, y luego cómo van a calcular probabilidades, también integrando. Entonces por eso es que ahí te vamos a presentar este tema. Este tema tiene un montón de aplicaciones. En economía tal vez no tanto como en ingeniería, porque no vamos a ver aquí aplicaciones de áreas, volúmenes. En algún momento sí vamos a hacer algún problema de áreas, pero solo para explicarles bueno, cuál es la interpretación del área y por qué queremos integrar. Entonces digamos, aquí tenemos que una antiderivada de una función f minúscula es una función f mayúscula x, tal que si tomamos la derivada de la función mayúscula vamos a obtener la función minúscula. Entonces ahí te estamos haciendo al revés, no estamos encontrando la derivada de f minúscula, sino estamos encontrando una función que cuando derivemos esta función vamos a regresar a la función original. Entonces esto es un proceso que se conoce como el proceso inverso de derivación. Entonces esto es el proceso inverso de derivación. Entonces lo interesante es que si ustedes saben derivar, van a poder encontrar antiderivadas, pero todo hay que pensarlo al revés. Entonces eso es lo que van a tener un poco de dificultades, pero cuando se acostumbren a hacer la derivación al revés, no es difícil el proceso de antiderivadas. Entonces digamos, por ejemplo, voy a comenzar con esta función. Aquí es igual la derivada de 2x a la cuarta. Si aquí está la respuesta, pero muy bien. Entonces miremos qué está sucediendo aquí. Cuando estamos derivando, estamos yendo de esta función a esta otra. Ahora antiderivar va a ser el proceso reverso. ¿Sí? Ahí todavía hay. Entonces cuando estemos antiderivando vamos a preguntar cuál es la antiderivada de 8x al cubo. Entonces aquí digamos cuál sería la antiderivada de f de x 8x al cubo. Ahora estamos preguntando al revés, no la derivada de esta, sino la antiderivada de esta. Sí, 2x a la cuarta. Y esto sería todo. Ahora digamos, muchas veces para verificar nuestras respuestas con la antiderivada o con la integración, lo que vamos a hacer es para comprobar la respuesta. Bueno, si propongo que esta es la antiderivada, ¿qué sucede si derivo esta función? Tengo 8x al cubo, lo cual es la función original. Entonces esta es la forma fácil de comprobar que tenemos la respuesta correcta. Ahora aquí con antiderivación van a haber algunos pequeños problemas, como pueden ver. Digamos, alguien puede decir, bueno, pero ¿qué pasa si agrego una constante? ¿Me va a cambiar la respuesta? Va a cambiar un poco, digamos, pero igual esa otra función que va a ser 8x al 2x a la cuarta más 1000 más 10.000 y más cualquier otra constante también va a ser antiderivada de esta función. Entonces ahorita observemos que
la derivada de 2x a la cuarta más 1000 es igual a 8x al cubo. Y si escojo cualquier otra constante, y aquí no importa el valor de la constante, entonces estas otras dos funciones también van a ser antiderivadas de 8x al cubo. Solo porque la derivada de una función constante es 0. Y vamos a tener que en general, la antiderivada más general que podemos pensar para esta función va a ser 2x a la cuarta más una constante. Entonces esta es la que se va a conocer como la antiderivada más general. Es nuestra función 2x a la cuarta más una constante. Entonces, cada vez que estemos integrando vamos a tener que agregar esta constante de integración, porque cualquiera de estas funciones que difieren en una constante van a ser antiderivadas de esta función original. Entonces este es un paso que es un poco molesto, pero eventualmente uno se acostumbra y vamos a ver que con integrales también vamos a tener el mismo, vamos a tener que agregar siempre una constante de integración y una constante de integración. Entonces digamos ahorita que es lo bonito de esto, obviamente uno puede justificar que la antiderivada en realidad es una integral indefinida, pero lo bonito que digamos que en lo que ayuda mucho este libro es que ya define de inmediato una integral indefinida como la antiderivada de una función. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que observen que trabajar con f minúscula y f mayúscula es un poco complicado porque cuesta diferenciarlas entre las dos. Entonces generalmente lo que uno utiliza es el signo de la operación de la integral indefinida. Entonces, ¿qué es una integral indefinida? La antiderivada f de x más c más general de f minúscula es la integral indefinida de f respecto a x. Entonces digamos que estoy escribiendo aquí cuando quiero utilizar esta operación integro f respecto a dx. Lo que en realidad estoy haciendo es que estoy hallando una antiderivada y luego estoy agregando una constante de integración. Y luego aquí lo que voy a tener, este f de x, es lo que se conoce como la integral indefinida. Es indefinida porque, como pueden ver, aquí no hay una función en particular, hay varias funciones. Funciones bastante similares entre sí, simplemente se van a ir desplazando hacia arriba o hacia abajo dependiendo del valor de la constante. Pero esto es prácticamente lo que vamos a estar viendo en este capítulo, cómo resolver este problema. Y ahorita digamos solo quiero mencionar una notación porque van a ver que siempre que estemos encontrando una integral indefinida, en cierta forma como lo que queremos hacer es realizar esta operación. Cuando ya conocemos la antiderivada podemos cancelar esas dos partes de la operación de integral y ya solo nos quedamos con una función f mayúscula. Entonces digamos ahorita para nuestro problema, el problema que hemos estado tratando de encontrar la integral de 8x al cubo, en vez de preguntarles la antiderivada, les puedo decir, bueno, encuentren la integral indefinida de 8x al cubo respecto a x. Simplemente lo que necesitamos hacer es subir esta potencia en 1, 8x a la cuarta, y dividir por la nueva potencia.
Entonces este es el 2x a la cuarta más una constante de integración. Ahorita todavía no hemos visto reglas de integración o de cómo encontrar antiderivadas, pero van a ver que esto no es solo pensar la derivación en reversa. Generalmente la función que estamos integrando se conoce como el integrando. Entonces hay veces que voy a hacer referencia a este término integrando, por si en algún momento necesitamos cambiar términos del integrando. Y aquí solo tengo que explicar algunos símbolos de notación. Esta como S alargada que tengo aquí es el símbolo de integración y es una es como una sigma elongada. Ahora la integración tiene también otro término, tiene este término de x que uno lo puede pensar como la diferencia en x. Ahorita como no hemos visto la interpretación de la integral como una área, no se entiende mucho, pero la idea es que esta f de x es una altura y este de x es como un largo, y cuando uno hace altura por largo uno obtiene eventualmente el área. Entonces ahí este de x es igual a una diferencia en x y luego ¿cómo se llama? Va a ser un diferencial. Lo que vamos a ver es que si por ejemplo en algún momento tenemos una razón de cambio, podemos decir, bueno, una razón de cambio por el cambio en x me va a dar la función original. Entonces estos son dos símbolos que siempre tenemos que utilizar cada vez que estemos integrando. Entonces en nuestro problema de integración empezamos con el símbolo de integración de la integral, luego escribimos la función que queremos integrar y hasta el final tenemos el diferencial de x. Entonces ahí está, yo creo que ya tengo suficiente notación. Lo que voy a empezar a hacer es que voy a empezar a derivar algunas fórmulas de integración. La fórmula que vamos a estar usando más en esta clase va a ser la fórmula de cómo integrar polinomios. ¿Y por qué vamos a usar esa? Porque la mayoría de funciones que hemos trabajado aquí son polinomios. Entonces nuestras integrales también la mayoría van a ser polinomios. Entonces digamos aquí vamos a empezar a evaluar integrales indefinidas. Y todas estas las vamos a deducir en reversa. Entonces, por ejemplo, tenemos esta regla, sí, todos se piensen al revés, sí. ¿Cuál es la derivada de x a la n más 1? Si bajo la potencia y disminuyo la potencia en 1. Entonces observen que en este sentido estamos derivando, pero si nos vamos en el sentido reverso estamos antiderivando. Entonces solo pensando al revés puedo decir que la antiderivada de f de x n más 1 x a la n ¿a qué sería igual? A esta función. Más una constante. Entonces, ¿por qué es esta la respuesta? Porque si derivo esta función, me queda n más 1 por x a la n y vuelvo otra vez a la función de la cual quiero encontrar la antiderivada. Entonces todo esto lo tengo que hacer en reversa. Y digamos, si no me dan la original, si no solo me dan la derivada, ¿cómo se contiene? O sea, el exponente cuánto tiene que ser. Bueno, aquí podemos hacer como una especie, como un ejemplo. Solo voy a terminar con la regla general porque obviamente, digamos, a uno no le van a dar a uno la derivada, sino uno tiene que recordarse el proceso inverso. Entonces, digamos, cuando estuvimos derivando, bajamos la potencia original y la nueva potencia le disminuíamos 1. Aquí, como pueden observar, para la antiderivada lo que estamos haciendo es que la potencia sube en 1. Y luego como que lo que estamos haciendo es
en vez de multiplicar por la potencia anterior, estamos dividiendo por la potencia nueva. Entonces tenemos que dividir por la potencia nueva. Entonces aquí, digamos, lo interesante de esta regla es que como empezamos con n más 1 por x a la n, al dividir por n más 1 se cancelaron estas dos n's. Pero si por ejemplo quiero encontrar una antiderivada, la antiderivada de un polinomio pero que no va a tener ningún coeficiente, aquí ¿cuál sería esta antiderivada? La antiderivada de x a la n. Ajá. Sí. ¿Y por qué? Porque si derivamos esta función, n más 1 dividido n más 1 se cancela y luego la potencia baja en 1 y regresamos a x a la n. Entonces observen que aquí estamos haciendo al revés, estamos subiendo la potencia en 1 y luego en vez de multiplicar por la potencia anterior estamos dividiendo por la potencia nueva. Sí, eso es todo, sí, no se puede simplificar más. Obviamente lo que vamos a hacer nosotros es que no, esta n va a ser un número, puede ser menos 2, menos 3, menos 4, 1000, 2000, una raíz cuadrada, una raíz cúbica. Entonces eso es lo más interesante. Entonces digamos aquí por ejemplo puedo poner unos ejercicios relativamente fáciles solo para empezar a familiarizarnos. Yo creo que me falta escribirla en términos de integrales, pero igual cuando encontremos antiderivadas. Algunos ejercicios sencillos. Vamos a poner aquí. Entonces digamos, para esta primera función x al cuadrado, ¿cuál sería su antiderivada? Sí. Sí, un tercio. Más, bueno, me falta la constante. Aquí no agregué la constante, pero solo sumemos la constante. Siempre hay que poner la constante. Sí, siempre hay que ponerla porque la antiderivada es la función más general posible. Ahora lo que vamos a ver en la segunda parte de esta clase es cómo encontrar un valor particular para esta constante. Entonces digamos g de x a... sí, un noveno, sí, eso es lo único. Hay que dividir por la nueva potencia. Digamos, en algún momento uno piensa en un octavo, 9 dividido 8 no nos da 1. Ahora estas son las que son un poco más capciosas. Entonces x a la menos 2, ¿esta cuál sería su antiderivada? Sí, x a la menos 1 dividido la nueva potencia, que es menos 1. O sea, si quieren, más la constante. Si quieren esto pueden escribirlo como menos 1 sobre x más c. Aquí les tengo una bien bonita. ¿Cuál es la antiderivada de x a la menos 1? Sí, no se puede. Porque esta fórmula tenemos otro detalle que no había incluido, que esta regla es válida siempre y cuando el exponente sea diferente de menos 1. Pero ¿conocemos alguna función que tenga una derivada que sea igual a 1 sobre x? Sí, el logaritmo. Entonces como la derivada del logaritmo es 1 sobre x, cuando tengan x a la menos 1, la antiderivada es el logaritmo de x más una constante. Porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces este resultado, estos ejemplos que estamos viendo aquí son los ejemplos de la regla de la potencia. Entonces digamos, yo creo que ya trabajé un montón, entonces ya puedo resumir estos resultados. Yo creo que voy a derivar dos resultados más y ya tenemos todas las reglas de integración básicas que vamos a usar en este curso. Entonces ya tenemos otra, la derivada de la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo de x. Entonces podría decir que resumiendo, la antiderivada, ¿sí? Si fuera 1
sobre x cuadrado sería diferente. Ah, buena pregunta. Vamos a hacer uno sobre x cuadrado también. Entonces ahorita solo voy a resumir esta regla de integración. La antiderivada o la integral indefinida de x a la n de x es igual a x a la n más 1 dividido n más 1 más c, siempre y cuando n sea diferente de menos 1. Y luego tenemos la otra, que es ustedes si queremos integrar x a la menos 1 de x. Esto es lo mismo que integrar 1 sobre x de x, y este es igual al logaritmo de x más una constante. Entonces ya tenemos las primeras reglas de integración. Observen que en la parte superior tengo dos fórmulas que son casos especiales de esta, digamos, cuál es la integral de k de x, y k es una constante, porque ese es un caso que vale la pena recordarse. Digamos, esto pueden pensarlo como un k por x a la 0. Entonces si la potencia 0 la subimos en 1, tendríamos un x a la 1 dividido 1. Entonces digamos, esta regla es kx más c, solo porque la derivada de k a la x es k. Otra regla que la vamos a usar un montón: ¿cuál es la derivada de una función identidad? X a la x de x es x al cuadrado dividido 2 más c. Entonces estas son las primeras 4. Pero ahí está. ¿Ah? Sí, x a la menos 1, sí. Yo creo que están correctas. Si en algún momento no están correctas, solo avísenme y puedo hacer las correcciones correspondientes. Pero ahorita alguien me hizo una muy buena pregunta. Digamos, si nuestra función original es 1 sobre x al cuadrado, ¿cuál es la antiderivada o cuál es la integral de 1 sobre x al cuadrado de x? ¿Y si se puede hacer eso de dividir? Sí, por supuesto, sí, se puede hacer eso. Si en algún momento, digamos, tienen dudas, bueno, esto... Menos 1. Sí, dividido la nueva potencia más c. Entonces esta ya la habíamos trabajado. Estas dos funciones son la misma. X a la menos 2 y 1 sobre x al cuadrado. Tengo otras preguntas que, digamos, es bueno que las vaya aclarando con problemas sencillos, pero buenos. ¿Cuál es la antiderivada de la raíz cuadrada de x? ¿Cómo podemos escribir una? X a la 3 medios. Sí, x a la 3 medios dividido la nueva potencia, que es 3 medios. Ahora, muchas veces cuando ya nos familiaricemos con esta regla, esta potencia que es un número racional, la mayoría de veces la vamos a invertir automáticamente para no tener que escribir x a la 3 medios dividido 3 medios. Pueden escribirla como 2 tercios, x a la 3 medios más c, porque esta fracción que está en el denominador pasaría al numerador invertida. Y aquí pueden ver claramente que si derivo x a la 3 medios, su derivada es 3 medios por 2 tercios. Se cancelan ambas constantes y la potencia sería 3 medios menos 1, lo cual es igual a 1 medio. Entonces este es un paso que eventualmente lo van a poder hacer de manera automática, pero voy a tratar en la mayoría de los casos de hacerlo con más detalles. Entonces ahorita tengo otra, yo creo que un poco capciosa. Vamos a poner una aquí un poco capciosa. ¿Esta cuál sería la antiderivada o la integral? Miremos, este denominador es un x a la 2 quintos. Pero como está en el denominador sería un x a la menos. Sí. Ajá, sí, perfecto, excelente.
Sí, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy sumándole a la potencia 1 y estoy dividiendo por la nueva potencia. Pero no sería un quinto. La nueva antiderivada. Bueno, aquí es igual 2 quintos más 1, menos 2 quintos más 1. Sí, para que fuera un quinto necesitaría un x a la menos 4 quintos. No, yo digo a la hora de sumarle. Bueno, es que este 3 quintos, ¿cómo lo obtuve? Con negativo 3. 2 quintos más 1. Entonces 1 es igual a menos 2 quintos más 5 quintos. Para que nos quede si menos un quinto tendríamos que tener un x a la menos 6 quintos. Entonces estas son las que son un poco más complicadas, pero igual son fáciles de trabajar si uno utiliza la regla tal como está escrita. Entonces digamos hay otras más que podemos realizar, pero yo creo que ahorita vamos a poner una extraña. Entonces digamos esto es lo bonito de este tema, esta regla de la potencia se puede... yo creo que aquí no tengo... Pero yo creo que nos vamos a entretener haciendo todos estos problemas básicos. Yo creo que en el documento actualizado voy a hacer una actualización más a este documento y voy a tratar de agregar todos estos problemas que los van a sentir muy fáciles, pero por lo menos empiezan a ayudarnos un poco a entender. No, desafortunadamente no, aunque me hubiera gustado porque es un tema fácil. ¿Sí? A las 2:30. Sí, 2:30. Que estoy en clases. Vamos a tener. ¿Y en qué salón es? Es en el Juan Bautista. Si tienen alguna clase, el examen lo pueden realizar tal vez a las 11:30, de 11:30 a 1. No, a las 2:30. Sí, 2:30. ¿En serio tienen clase? Viernes a las 2:30. Más temprano. Si es que es el problema del examen de reposición, cuesta encontrarle una fecha buena. Yo creo que en el caso de Eugenia está bien, digamos, en su zona. Entonces, digamos, tengo esta otra que es capciosa. ¿Cuál es la antiderivada de...? Aquí no se tienen que asustar por esa potencia extraña. Sí. Simplemente subámosle a la potencia 1 y dividamos por la nueva potencia. Entonces se mira muy intimidante este problema, pero este es el problema más fácil. Entonces, tenemos otras 4 reglas más de integración, pero en realidad cuando uno está sumando funciones o multiplicando por una constante, uno no se percata mucho de estas reglas. Entonces digamos, vamos a escribir esta otra. ¿Cuál pensarían que es la integral de e a la x? Sí, e a la x más c. Entonces esta es fácil. Con esta vamos a hacer un montón de problemas bonitos, pero con exponentes que no van a ser iguales a x. Pero aquí les tengo otra un poquito más desafiante. ¿Cuál es la integral de a a la x? ¿Cuál era la derivada de a a la x? Por a a la x. Entonces, ¿cuál sería la integral? ¿Multiplicamos o dividimos por el logaritmo de a? Sí, dividido. ¿Y por qué dividimos por el logaritmo de a? Porque como la derivada de a a la x es a a la x por el logaritmo de a, entonces el logaritmo de a que vamos a tener en el numerador se va a cancelar con el del denominador. Entonces esta regla es preferible usar e a la x, pero en algún momento van a tener que usar a la x, digamos si tienen un modelo de interés compuesto, ahí generalmente no, el exponente, la base no es el número e, sino es un 1 más el interés. Entonces tengo otras reglas, que estas son reglas que
digamos, son más que todo reglas de cómo trabajamos con constantes, sumas y restas. Lo interesante es que si conocemos la antiderivada de f de x y esta función está multiplicada por una constante k, simplemente nosotros decimos, bueno, no importa, la constante sale de la integral y ya solo me quedo encontrando la antiderivada de f de x. Ahora esta regla, que es como la regla del factor constante, es una regla que heredamos de derivación, porque por ejemplo cuando queríamos calcular la derivada de una función por una constante, simplemente decíamos, esta respuesta es la constante, cualesquiera sea la constante, por la derivada de f de x. Entonces, como con antiderivación estamos haciendo lo mismo, pero al revés, entonces esta propiedad se sigue manteniendo. Quiero integrar acá, muy bien, si tengo una constante solo multiplico mi antiderivada por una constante. Otra regla que no es nada complicada y que afortunadamente tenemos, no, esa desafortunadamente no la vamos a tener. Pero ¿qué pasa si queremos encontrar una suma o resta de funciones y queremos integrar esa suma o resta? ¿Se integran los dos? Sí, se integran por separado. Entonces integro por separado f de x y luego integro por separado g de x y las sumo o las resto dependiendo de si estoy sumando o restando las funciones. Entonces esta es otra que es bastante parecida a la regla de derivación. Entonces, como con derivadas también tenemos esta regla, también la vamos a tener con integración. Ahora aquí es bueno que les recuerde que esta yo creo que incluso va a costar que miremos reglas de cómo integrar productos de funciones. Pero aquí sí tengamos mucho cuidado. ¿Puedo realizar esto o no? A ver, si pudiera hacer esto sería una maravilla. No. Desafortunadamente esto no va a poder hacer. Primera mala noticia, aquí solo miro un diferencial de x y aquí como que tenemos 2, entonces esto no tiene tanto sentido. Pero si en algún momento quieren saber por qué no es esto, recordémonos con derivadas. Digamos, la regla de derivadas no era de que la derivada de f de x por g de x es igual a f' de x por g' de x, sino que era en realidad, sí, f por la derivada de la segunda función más f' por la segunda función. Entonces, si queremos utilizar una como regla del producto para integración, la estructura que tendríamos sería esta. Y esta es una estructura mucho más interesante. Es tan interesante esta estructura que la técnica que involucra productos de funciones se conoce como integración por partes. Y a mí me gustaría que la vieran en análisis 3, pero si mal no estoy, esta es una técnica de integración que van a ver hasta en análisis matemático 4. Entonces, las buenas noticias, no se tienen que preocupar por integración por partes, que es una técnica de integración mucho más desafiante que estas. Pero las malas noticias es que vamos a estar un poco limitados en cuanto a qué funciones podamos integrar. Entonces, todas estas serían las reglas de integración. Yo creo que solo para resumir voy a indicarlas aquí en el documento. Entonces, digamos, en algún momento las miraban un poco extrañas, ahora ya estamos familiarizados. Si queremos integrar una constante, solo multiplicamos por la variable de integración, k por x más la constante. Ahí a todas estas, sí, a todas estas les agregué constante. Si queremos integrar x, esta va a ser muy común, 1/2 de x al cuadrado más una constante. Si queremos trabajar con una potencia en general, y esta potencia puede ser una fracción, un número irracional, un número negativo, puede ser todo excepto menos 1, subimos la potencia en 1 y dividimos por la nueva potencia. En el caso que tengamos que n es igual a menos 1,
En realidad estamos encontrando la integral de 1 sobre x y esta va a ser igual al logaritmo de x más una constante. La integral de a a la x es e a la x. La integral de a a la x es a a la x por el logaritmo de a. Una observación interesante es que si a es igual al número natural, entonces aquí tendríamos e a la x por el logaritmo de e, pero el logaritmo de e es 1, entonces esta como que en cierta forma abarca este caso también. Y luego, ¿qué sucede? Si multiplico por una constante, puedo integrar, sacar la constante y multiplicar el resultado por una constante. Y si estoy sumando o restando integrales, simplemente integro esta por separado y luego esta otra por separado. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar estos problemas y ya todos tienen este documento. Ah, excelente. Entonces empecemos a trabajar con estos problemas. Y me van diciendo cómo los vamos trabajando. Aquí va otra vez lo que va a haber, vamos a tener un poco de dificultad en algún momento. Las funciones no siempre se las dan escritas de la forma más conveniente. Entonces vamos a tener que utilizar álgebra. Entonces aquí solo voy a poner integre. Que integrar significa antiderivar. Muy bien. Entonces digamos, esta función, ¿cuál es su integral? 3x al cubo menos x. ¡Wow! ¡Qué rápido lo hicieron! Sí, ¿por qué es 3x al cubo? Tal vez algunos de ustedes estarán pensando, bueno, pero este siendo que es un 9x al cubo dividido 3. Pero como 9 dividido 3 es 3. Yo creo que si estuvieran ustedes, aunque no tengan cursos sobre integración, prefieren tener preguntas como estas en el parcial de reposición a preguntas del L'Hopital. Es que a nadie le gusta L'Hopital. Aquí se pone L'Hopital también. L'Hopital en integración, por el momento no. Es que bueno, ustedes veamos por qué no podemos usar L'Hopital. Con L'Hopital estamos evaluando la función en un número en particular. Y aquí, por ejemplo, no estamos evaluando en ningún número, sino tenemos una función y queremos encontrar otra función. Entonces, por eso es que aquí no podemos usar L'Hopital, pero hay un tema que se conoce como integrales impropias, que son integrales pero aquí ni siquiera hemos visto las integrales definidas. Entonces en ese tema puede resurgir L'Hopital, pero aquí van a estar a salvo de que no van a tener que toparse con L'Hopital. Esa es la notación que se usa para la respuesta. Sí. No se escribe. Sí. No se escribe nada porque... Se pone un igual y se pone... Sí, un igual es como con derivadas, por ejemplo, que esta es la integral de esta función, pero ¿cuál sería su derivada? Entonces, qué bueno que apuntaste esto, porque ahí te observen qué estoy haciendo. Siempre que integro, cuando ya tengo la respuesta, elimino los símbolos de integración. Entonces esto lo elimino y ya solo me queda con la respuesta. Pero observen que lo mismo nos pasaba con la derivada. ¿Qué es igual a la derivada de esta función? Sí. Entonces, como pueden ver, la derivada de una función se va simplificando, mientras que su integral se va complicando más. Entonces aquí, ¿qué pasó cuando derivamos? Eliminamos los símbolos de derivación. El d dividido dx. Entonces seguimos manteniendo la misma estructura matemática. Solo derivé. Para contrastar primero la diferencia entre una integral y una derivada. Esta es la respuesta, sí. La derivada del integrando. Primero para ver la diferencia entre integración y derivación. Con las derivadas observen que todas estas funciones tienen un grado menor y como que en cierta forma es más fácil porque la
la potencia por la constante bajo la potencia en 1. Con antiderivadas o integrales estamos haciendo lo opuesto. Tengo que subirles a esta potencia 1 y luego dividir por la nueva potencia. Y van a ver que si queremos encontrar la integral de esta función se va complicando más. 3/4 x a la cuarta menos x al cubo dividido 6 más c por una constante x más otra nueva constante. Mientras que la segunda derivada de esta función se ve es 18 y ya la tercera en adelante son 0. Mientras que con integración cada vez se van complicando más y más las funciones. Entonces digamos ahorita tengo otro problema más. Este me gusta mucho porque tiene un montón de términos. Sí. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de la primera función? 10x, queda 10x, qué rápido lo hice. Es que tiene la calculadora, sí. Me olvidé que... sí, esto está bien porque 90 dividido 5 es igual a 18. Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a trabajarlo como 18 dividido 9/5. Pero ya sabemos que 18 dividido 9/5 es 10. Entonces esta otra menos 2x aquí es igual su... natural de x por 2. ¿Sí? Sí. Por menos 2, pero... Y luego aquí es igual a... 2 natural de x. 10 a la x. ¿Sí? Y esto es todo. Entonces digamos, ahorita no puedo hacer más ahí. Porque... ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? Sí. Entonces yo creo que aquí me habían dicho que la respuesta es 10. 10x a la 9/5 menos 2 logaritmo. Ahora aquí, no sé si alguien de ustedes les explicaron que la derivada de la integral de 1 sobre x en realidad es el logaritmo del valor absoluto de x. Ahora digamos, si uno realmente quiere ser lo más correcto posible, esta sería la respuesta. Para este curso, como generalmente estamos trabajando con cantidades positivas, si colocan logaritmo de x está bien, pero en realidad la respuesta correcta es el logaritmo del valor absoluto de x. Pero esto es porque se debe a que la derivada del logaritmo del valor absoluto de x es 1 sobre x. Entonces la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La del valor absoluto de x es también 1 sobre x. Y como aquí no hay ninguna restricción, este número x puede ser positivo o negativo. Hay veces que para decir, bueno, puede que esta función esté definida para un número negativo, excepto para 0 no va a estar definida. La regla de integración en realidad es que la integral de 1 sobre x de x es igual al logaritmo del valor absoluto de x más c. Ahora el libro desafortunadamente tiene las dos fórmulas. Yo creo que aquí pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas, pero el libro hace una aclaración muy buena. La aclaración que tiene el libro para la integral de 1 sobre x es que esta va a ser igual al logaritmo de x siempre y cuando el número sea positivo. Ahora la integral es igual al logaritmo del valor absoluto de x si uno tiene chance de tener números negativos. Entonces aquí la restricción es todavía menor. Aquí solo se indefine en un punto, mientras que aquí se va a indefinir para números negativos y el 0. Pero si utilizan cualquiera de estas dos fórmulas, la respuesta es correcta. No vamos a poder ver integración definida en este curso. Con integrales definidas sí es bueno, es más útil hacer estas aclaraciones. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con más integrales. Y
Como pueden ver, a diferencia de los problemas de optimización y trazado de curvas, problemas de integrales se pueden hacer un montón. Aquí estoy utilizando un paréntesis solo para indicar que estoy integrando tanto 1 sobre t a la 10 y 1 sobre la raíz cúbica de t al cuadrado. Ahí digamos para este problema, ¿qué se les ocurre hacer? Qué rápido lo hiciste ya. Sí, que demasiado rápido. Yo creo que Ruby va a solicitar quiten L'Hopital y pongan integración, aunque no tengan ni tareas ni que. Bueno, este sí va a ser el tema del final. Pero es fácil, digamos. Ahorita solo voy a hacer un paso antes de encontrar estas integrales. Afortunadamente este paso lo están entendiendo. Si uno quiere utilizar la regla de potencia para la integración, uno tiene que escribir estas funciones como funciones potencias, t a la menos 10 y t a la menos 2 tercios. Otra observación es que aquí no estoy integrando respecto a x, estoy integrando respecto a t, pero entonces ahora mi función va a estar en términos de t. Entonces aquí vamos, este integral es t a la menos 9 dividido menos 9, la cual es la nueva potencia, más t, y aquí es igual este nuevo exponente. Sí, un tercio dividido un tercio. Yo creo que hasta Ruby tenía el 3 por t a la 1 tercio. Bueno, hay un crédito parcial, obviamente no lo va a poner completamente malo. Pero si fuera un problema de 5 puntos... Sí, estaría incompleta, pero es que también yo siento que, digamos, si esto es por ejemplo, es un examen final, necesitan 5 puntos más para ganar el curso, y que pierdan solo porque no pusieron una constante integración, no tiene mucho sentido. O sea, sentiría más, bueno, no pudieron, digamos, si esto lo hubieran integrado como, no sé, aquí se habrían 0 puntos, pero es que esta integral no tiene nada de sentido. No, esto sería un t a la 11 tal vez. Eso sí es completamente incorrecto. Pero aquí solo es una diferencia de una constante. Aquí les tengo un problema bonito. Este problema sería bonito para un examen de reposición. Ahorita van a ver por qué. Pero no es una integración. No. Hay una mejor vía. Y lo bueno es que yo me acuerdo que en algún momento les pregunté la derivada de esta función también. Y muchos le hicieron una triple regla del producto cuando se puede hacer algo más bonito. Aquí, ¿qué se les ocurre para esta integral? Sí, x, aquí es igual x menos 2 por x más 2. Sí, x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4 de x. Y luego, sí, y esto era toda la historia de este problema. Entonces luego, aquí es igual a la integral de x a la cuarta menos 16. Sí, y esto es todo. Lo único que había que hacer era simplificar. Hay otros problemas que son muchos más tediosos, que no se simplifican tan bonitos como estos. Entonces, digamos, ahorita tenemos los problemas que pueden ser los más desafiantes de esta sección, los problemas E y F. Esos siento que son los más desafiantes, no tanto por las reglas de integración, sino porque vamos a tener que reescribir la expresión para que podamos encontrar su integral. Y esta también me recuerdo que en algún momento
trabajamos problemas con funciones como estas y les pedía la derivada, utilizaron la regla del cociente y la regla del cociente les da un resultado muy complicado, pero pueden hacer algo que va a simplificar de manera muy significativa esta integral. Entonces digamos ahorita, para ¿qué se les ocurre hacer? No, obviamente, digamos, si vemos las reglas de integración, no tenemos ninguna que nos... Todas las que tenemos solo son con potencias. Y tenemos funciones exponenciales. Y no tenemos ninguna regla de la división. E incluso, aunque en el curso de cálculo integral no tenemos ninguna regla del cociente para la integración. Pero ¿qué podemos hacer aquí? Sí, podemos dividir término por término. No, esto sería dividiendo cada término por 6x al cubo. Tenemos x a la quinta dividido 6x al cubo es 1 sobre 6 x al cuadrado. ¿A qué es igual menos 6x al cubo dividido 6x al cubo? Menos 1. Y la última sería igual a... Sí, 1/3 dividido x. Entonces observen que fue lo bonito de simplificar, que aquí ya tengo la respuesta. Solo tengo que subirles a cada uno de estos polinomios la potencia en 1 y dividirlo por la nueva potencia. Entonces digamos, aquí es igual a integral de 1/6 de x al cubo. X al cubo dividido, ¿y cuál sería mi nuevo coeficiente? Sí, 1 sobre 18. ¿A qué es igual a integral de menos 1? Sí, menos x. Y por ese motivo esta regla la puse aparte, porque nadie va a integrar esta función como menos 1 x a la 0. Y luego, este es un x a la 0. Sí, tengo que poner un x a la 1 y divido por 1. O sea, el resultado es consistente, pero nadie lo va a hacer así. Por eso quise incluir esa regla, que es un caso especial. Cada vez que miremos una constante, su integral es la constante por x. Sí, también. Sí, porque la derivada de una constante es 0. Eso sí es algo que para el final, incluso para el final de este curso, todas nuestras respuestas van a tener más c, más c, más c. ¿A qué es igual la integral de 1/3 de... Sí. Más c. Y dejémoslo como logaritmo de x. Eso va a decir que x es positivo. Esta aclaración no le voy a prestar tampoco tanto detalle porque hay... ¿De dónde salió el logaritmo natural? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 sobre x. Sí. Y aquí estoy encontrando la derivada de 1 sobre x por 1/3. Sí. Sí, esta es otra que es un poco capciosa. ¿Y cómo llegó? O sea, yo no entiendo cómo llegó ahí. Porque, o sea, integró 2 veces. No, solo una vez. No, aquí no estoy integrando. Observen. Buena pregunta. Observen que aquí no estoy integrando 2 veces. Aquí estoy simplificando. Y como estoy simplificando, todavía mantengo el operador de integración. Y a media vez, ya que ya puedo visualizar cuál es la integral, ya en este punto cancelo. Entonces observen aquí también en este problema no integré 3 veces, sino simplifiqué una vez, continué simplificando y ya cuando reconozco que la integral tiene una forma familiar, ya puedo proceder a integrar esta función. Entonces sí es bueno que pregunten acá, porque este detalle es más importante que el detallito de si es logaritmo de x o logaritmo del valor absoluto de x. Ese es un detalle que no...
por el momento no le quiero prestar tanta atención. Si yo hubiera subido Ajá. el 3x de abajo, lo hubiera subido como x a la menos 1 dividido 3, no me queda logaritmo natural. O sea, eso no se puede. A ver, miremos, que el 1 sobre 3, entonces lo quería subir como 1 sobre 3 por x a la menos 1 de x. ¿Cuál es la integral de x a la menos 1? X a la De x menos 1. Sí. A la menos 1. Sí, Logaritmo 0, ¿no? Logaritmo natural. es el logaritmo natural. Obviamente, aquí digamos x a la menos 1 es igual que 1 sobre x. Y por eso es que la regla de la potencia tiene esta pequeña observación de que ¿por qué n no puede ser igual a menos 1? Porque cuando n es igual a menos 1 tengo x a la menos 1 que es igual a 1 sobre x, y este es el caso que corresponde para el logaritmo de x. O sea, si uno quiere ser un poco explícito, uno puede decir que si n es igual a menos 1, esta es la regla de la potencia, tiene una integral que llega al logaritmo de x. Entonces esta es otra pequeña dificultad que hay con derivación. Con derivación no teníamos ninguna excepción. A todas las funciones potencias le bajábamos su potencia y le restábamos una. Aquí, solo por el hecho de que el logaritmo de x tiene una derivada de 1 sobre x, tenemos esa regla especial para ese caso. Pero incluso el denominador n más 1 nos está diciendo, a ver, con n menos 1 hay problemas, hay que usar otra regla. Aquí les tengo otro problema bonito, pero yo creo que ya el factor sorpresa se perdió un poco. Sí. una más e a la 5x dividido e a la 4x. Ajá. E a la 4x dividido e a la 4x es 1. Pero ¿a qué es igual? Sí, e a la x. Digamos, ¿cómo simplificamos esto? Mantenemos la base y restamos exponentes. 5x menos 4x es igual a x. Ahora, ¿por qué aquí no escribí e a la 0? Porque e a la 0 es igual a 1. Pero podían haberlo escrito así. Pero eso todavía no es la integral. No, aquí solo estoy simplificando. X más e a la x. Incluso aquí, solo para molestarlos un poco, les voy a poner un problema un poco capcioso. Ese es un problema capcioso. Que esto incluso vi que algunos de ustedes tuvieron problemas en el problema del L'Hopital. Sí, ese problema capcioso incluso lo voy a agregar en la lista de problemas. Y vamos a poner aquí un D. Ahí estamos. Uy, ¿cómo hacemos ese problema? Se mira bien difícil. Solo nada, no se puede porque no tiene. Sí, ajá, constante. Entonces, ¿qué hacemos? A cada una de estas constantes les agregamos la x. Incluso sí, lo que pueden hacer es tal vez evaluar todas estas constantes en la calculadora y decir ese número por x. Y me falta el más c. Me gusta este problema. Aquí solo hay un pequeño otro problema, pero esto es solo porque nuestra variable de integración es w. Entonces nuestra respuesta no es x, sino es w solo por... ¿Eso no bajaría un punto? Sí. Pero esto es lo que pasa cuando quiero inventarme problemas. Ahora estoy bastante interesado en saber a qué es e a la 4 más la raíz cuadrada de 10 más el logaritmo de 100.
Yo creo que el que va a mandar aquí más es el E a la 4, un 81 nos quedará, un número cercano a 81. Solo por... 62, sí, está bien. 62 punto cuánto. 36, 37. Entonces esto es algo que ustedes pueden hacer y que es válido. No es necesario, pero si miran algo que les asuste, pueden simplemente expresarlo como un número. Esto es un número cualquiera, de reintegrarlo respecto a W. Y esto sería todo. Y ahorita vamos muy bien de tiempo. Tenemos otra sección. Esta sección, como pueden ver, es muy corta. Me tardé, es la 14.2. O sea, aquí ya no tenemos más problemas, a menos de que digamos trabajemos problemas como estos. Y la sección 14.3 también es otra sección corta. Lo que voy a empezar a hacer es que vamos a ver en la sección 14.3 vamos a encontrar una antiderivada en particular, porque obviamente, digamos, si esto queremos que sea un problema práctico, con un problema práctico no vamos a decir, no, es una función de costo más una constante. O sea, esa constante es crítica, porque si esa constante fuera un costo fijo, que uno tenga un costo fijo bajo es muy diferente a tener un costo fijo muy alto. Y digamos, por ejemplo, hay modelos de población o modelos de ingreso marginal y todos esos donde si uno no conoce la población al inicio o cuánto tiene uno de ingresos, si uno no produce nada, no se puede conocer la función de población o la función de ingreso de manera específica. Entonces ahorita tenemos que en la sección 14.3 es en cierta forma la misma sección que la 14.2, pero se enfocan a un problema muy en particular, porque digamos uno se puede decir, bueno, ¿y esta constante integración qué es? Esta constante integración va a tomar en cuenta cuál es el valor de la función original en algún punto, y ese punto se va a conocer como una condición inicial. Entonces ahorita vamos a trabajar un poco este tema de integración con condiciones iniciales. Si vamos bien, yo creo que la sección 14.4 la puedo dejar para la última semana de clases, que esa es la difícil. Optimización. Son 5 preguntas de optimización. Ya bajaron el laboratorio. Posiblemente no lo sintieron tan difícil. No quise poner tantos problemas porque ya ahorita en el final del semestre no se pueden poner tantos problemas. Entonces ahorita, ¿qué aprendimos en la sección 14.2? Aprendimos que la integral de una función es su antiderivada. Otra cosa que aprendimos, pero no la mencioné mucho, es que la derivación y la integración son procesos inversos. Entonces lo interesante es que, digamos, ¿qué pasa si quiero encontrar la integral de una derivada? Obtengo la función original. O ¿qué pasa si quiero derivar una integral? También obtengo la función original. Entonces esto se puede resumir por medio de estas fórmulas muy bonitas. La antiderivada de la derivada es la función original. Entonces, por ejemplo, aquí estoy que cuando me refiero a una antiderivada estoy integrando, pero cuando quiero derivar estoy encontrando d de x voy a poner f de x.
Entonces lo interesante, si en algún momento tenemos que lidiar con este problema que se mira muy complicado, primero tengo que derivar la función y luego tengo que integrarla. Como la derivación y la integración son procesos inversos, se cancelan, entonces mi respuesta me va a quedar f de x. Ahora desafortunadamente no me va a quedar exactamente esta respuesta, porque como estoy integrando siempre vamos a tener una constante. Entonces este resultado que tengo aquí me indican que la derivación y la integración se cancelan. Desde nuestro punto de vista, si pensamos a f' de x como una razón de cambio, quiero integrar una razón de cambio, voy a obtener la función original más una constante. Entonces el problema que nos estamos planteando en la sección 14.3 es cómo encontrar la función original pero de manera específica y no varias funciones. Entonces aquí lo que vamos a incluir es que vamos a ponerle una condición a la función original, porque generalmente sabemos cómo está cambiando la razón de cambio de una cantidad, pero tenemos información sobre cuál es el comportamiento de la función en algún punto. Entonces digamos, vamos a tener aquí que para encontrar una función en particular se necesita una condición inicial. Entonces, ¿a qué me refiero a este término condición inicial? Me refiero a que el valor de la función en un número x es igual a va a ser igual a b. Entonces, lo bonito de contar con esta condición inicial es que puedo encontrar la constante que va a satisfacer esta condición inicial y ya no voy a tener una constante, sino voy a tener una función muy específica. Entonces, digamos, ¿para qué se utiliza este problema de integración con condiciones iniciales? Esos problemas se utilizan si dada una razón de cambio de y respecto a x, que esta es, digamos, y' de x, si conozco un punto sobre y de x, que digamos sería y evaluado en a es igual a b, puedo encontrar la función original y no la razón de cambio. Y no se puede, se irá siendo indeterminado. La función original y de x integrando. Entonces este método tiene dos pasos. Primero integro la función, la razón de cambio, obtengo y de x más una constante y luego determino esta constante indefinida. Y digamos, se preguntarán, pero ¿cuándo vamos a hacer esto? Varias veces, porque digamos, cuando teníamos un problema de ingreso, teníamos nuestro ingreso en función de Q y luego encontrábamos un ingreso marginal, la cual es la derivada del ingreso respecto a Q. Pero hay veces, digamos, muchas veces pasa esto en economía, no les dan el ingreso, sino les dan el ingreso marginal. Entonces, si les dan dado el ingreso marginal y prima de Q y cuánto la persona está ingresando para un nivel de producción. Ahora el problema de ingreso es bien interesante, porque aunque no tengan esa información, un supuesto fuerte es que cuánto ingresan cuando no producen nada. Nada. Entonces generalmente esta es una condición que va muy de la mano con un ingreso marginal. Tienen una función de ingreso marginal y no tienen ningún ingreso cuando no producen nada. Entonces encuentro el ingreso original integrando esta función respecto a Q. Lo mismo va a pasar con el costo marginal. Si les doy un costo marginal, sea en función de Q,
vamos a tener que saber, bueno, cuánto estamos gastando si no producimos nada. Por aquí esta condición no va a ser tan fácil, va a ser un costo fijo. Entonces si no produzco nada, tengo un costo fijo por concepto de alquiler, algunos salarios y cualquier otra de esas obligaciones. Entonces nuestra función de costo es la integral del costo marginal. Y luego obviamente nos va a quedar una constante de integración, pero esa la evaluamos evaluando la función. Entonces ahorita vamos a hacer unos, yo creo que solo me da tiempo para 1 o 2 problemas. Vamos a ver qué tantos problemas podemos hacer. Y todos estos problemas los vamos a continuar en la clase del miércoles. Si nos queda un tiempo en la clase del miércoles, podemos responder algunas dudas que tengan sobre el examen de reposición, algún problema que estén practicando. Me faltó el problema 0, dado y' de x, encuentra y de x, sujeta a la condición inicial. Muy bien. Entonces tengo un problema 0, esta sección 14.3 que ya la tengo en mi U, ya tengo este problema 0. Entonces solo para familiarizarnos con esto, que aquí tenemos un poquito más de información, vamos a hacer un pequeño cambio aquí. En vez de f' de x voy a trabajar con y' de x. Y aquí vamos a quitar este y y vamos a utilizar la y inglesa para que no haya ambigüedad. Muy bien. Entonces miremos aquí qué es lo que tenemos que hacer. Conocemos la derivada, quiero conocer la función original. ¿Cómo encuentro la función original? Sí, conozco la derivada, la función original se obtiene no derivando sino integrando. Sí, muy bien. Entonces x al cuadrado por 2 dividido 2. Pero observen por qué les estoy dando una condición inicial. Porque vamos a ver que cuando evaluemos la función en este punto que lo con... no, el número no es 83. No estaba hablando mi enano. Sí, ¿Cuándo te salió 1? Sí, a ver, ¿qué? Evaluemos y en x es igual a 2, 4 más c es igual a 5. Entonces obtengo que c es igual a 1. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? O ya me pasé. Bueno, hagamos todo un problema más y nos podemos ir. Entre más problemas haga con ustedes, más otros problemas adicionales podemos practicar. ¿Cómo obtengo y de x? Integrando. De un solo pueden encontrar la antiderivada. No es ni siquiera necesario que escriban el símbolo de integración. Menos. ¿Y cuál sería el otro término? 8x más c. Y luego, ¿cómo encuentro la c? Y aquí me faltó la respuesta. Evalúo en x es igual a 2 la función original, no la derivada. 16. Sí, sí, queda 16. 4 menos 16 más c es igual a 8. ¿Cuándo dijiste menos 16? A mí me queda, ¿qué? 20. Pero x al cuadrado es 4. 4, sí, gracias. Sí, entonces sí queda 16, porque entonces la constante c es igual a 16 más 8 menos 8 igual a 16.
y nuestra función original sería 2x al cuadrado menos 8x más 16. Sí, por pura coincidencia, o sea, este problema lo seleccioné para que fuera fácil escogerse, pero si cambio esta condición inicial, obviamente va a cambiar el valor de la constante indeterminada. Entonces, muchas gracias. Solo que en laboratorio